Ahora vamos a ver cómo era la sociedad en la época de la industrialización. Así que ya hemos visto un poco la revolución agraria, cómo mejora la economía en el campo, revolución demográfica, cómo crece la población, cómo se industrializa buena parte de los países de Europa, es decir, que ya la economía va a basarse en un nuevo modelo de producción. Y ahora vamos a ver pues, cómo afecta eso a la sociedad, que afecta y mucho. Acordaos que estamos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ya ha pasado la Revolución Francesa, con lo cual ya ha habido una serie de revoluciones liberales a lo largo del siglo XIX. Acordaos de los años 20, 30, 48. Hay una serie de revoluciones liberales que están intentando imponer esas nuevas ideas liberales. Más igualdad entre las personas y menos diferencias estamentales por nacimiento. La industrialización acaba de implantar todo esto. Básicamente porque le está dando mucha más importancia al poder económico. Y gracias a la industrialización hay burgueses, gente del tercer estado, que se va a enriquecer, que va a aumentar mucho su poder económico y por lo tanto su poder personal y su influencia en la política. De manera que lo que vamos a ver es una nueva sociedad. Una sociedad que ya no está basada en el nacimiento, sino en el dinero, en las diferencias basadas en el dinero. Y esa va a ser la sociedad de clases. Lo veis en esa imagen, veis 3 personas, como cada una mira por encima del hombro literalmente a la que tiene al lado, y todo eso depende, no depende de la educación, no depende del nacimiento, la pertenencia a una buena familia, depende básicamente pues del dinero, del poder económico que tienen. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hemos pasado de una sociedad completamente del antiguo régimen a una sociedad moderna. Básicamente a la sociedad que tenemos hoy en día, donde los grupos sociales, aunque todos tenemos igualdad jurídica, es decir, somos todos iguales ante la ley, no somos iguales en cuanto a capacidad económica. Hay una gente que tiene una serie de privilegios económicos que otros no tienen. Pero sí que es cierto que hay una contraposición entre en el siglo XIX, entre esta igualdad jurídica, que veis ahí, todos son iguales, somos iguales ante la ley, pero no todos tenemos el mismo peso, porque eso depende del poder económico. Y estas son las clases sociales. Como veis, la pirámide social que tenemos sigue siendo una pirámide, igual que era en el antiguo régimen, pero en vez de privilegiados y no privilegiados, ahora lo que vamos a tener son unas clases altas, unas clases medias y unas clases bajas. Por supuesto, las más abundantes de todas van a ser las clases bajas y las menos abundantes las clases altas, que son, por cierto, las que más poder económico y político van a tener. Entonces, en las clases altas vamos a tener a la nobleza, esta nobleza que pervivía del antiguo régimen, que tenían grandes propiedades y que por lo tanto tenían un gran poder económico en general todavía, a la que se suma una nueva clase social muy pujante, que es la burguesía, pero la alta burguesía, es decir, los dueños de estas nuevas industrias, los comerciantes internacionales de mayor nivel, banqueros importantes. Todos estos se van a equiparar a la alta nobleza y en muchos casos van a intentar ennoblecerse directamente, comprando títulos o casándose por matrimonios, casando a los hijos con las hijas de la nobleza, de manera que pudieran emparentar. Pero lo que tienen en común los dos, tanto la nobleza como esta alta burguesía, es un gran poder económico. Por debajo de ella tenemos unas clases medias que vamos a llamar como aquellos que viven de profesiones liberales. ¿Y estas profesiones liberales qué eran? Pues básicamente funcionarios, oficiales del ejército, médicos, periodistas, abogados, unas profesiones que van teniendo cada vez más importancia y que producen o proporcionan unos medios económicos que no son tan bollantes como los de la alta burguesía, pero que les permiten vivir de una manera más o menos holgada, sin pasar necesidad, sin pasar hambre. Dentro de estas profesiones liberales también tenemos a una pequeña burguesía, es decir, a los artesanos y a los comerciantes, a los dueños de los talleres o a los dueños de los comercios, no a los dependientes, que esos ya formarían parte del tercer grupo social. El tercer grupo social que tendríamos que serían los campesinos y los obreros, es decir, lo que se empezará a llamar el proletariado o la clase baja. Estas clases, que también llaman clases trabajadoras, estas clases trabajadoras son esas que trabajan con las manos, es decir, pues son los dependientes de las tiendas, son los sirvientes, son los obreros de esas fábricas, de las industrias que tenemos ahora, son esos campesinos pero que no son propietarios, que son contratados por dueños de grandes propiedades para trabajar por un día o por una temporada, jornaleros, arrendatarios. Todos estos serán la clase trabajadora, la tercera clase. Y eso va a suponer además unos desequilibrios poblacionales. ¿Qué ocurre? Que la ciudad cada vez va a ir ganando más y más importancia. Cada
vez más población va a emigrar del campo a la ciudad para encontrar trabajo. Acordaos que la mecanización del campo hace que sobren campesinos. Estos campesinos se van a las ciudades donde hacen falta obreros. De manera que estos nuevos obreros aumentan el tamaño de las ciudades, demandan servicios, por lo tanto, a su vez la ciudad crece para dar también servicio a estos nuevos habitantes. Y de esta manera lo que se origina es un nuevo tipo de ciudad. Es la ciudad industrial. Esa ciudad que está cerca de los centros industriales, cerca de donde están las fábricas, están estas ciudades que es donde viven estos obreros. Como veis en el mapa, en los países de Europa donde antes comenzó la industrialización, pues antes comenzó esta transformación urbana y las ciudades crecieron en principio más. ¿Y cómo crecieron también? Pues de una manera un tanto desordenada. Es decir, iban llegando a la ciudad, como iban llegando muy rápidamente mucha cantidad de gente, pues no daba tiempo a planificar, a construir viviendas, con lo que alrededor de la ciudad se iban generando barrios obreros con casas muy pobres que se levantaban de cualquier manera y que obligó también a que los urbanistas en la ciudad planificaran ese crecimiento, viendo que la tendencia continuaba y iba a ser necesario organizar las nuevas. Por ejemplo, tenéis aquí el mapa de Barcelona, como hay un ensanche, es decir, un barrio enorme, mucho más grande que la ciudad vieja de Barcelona. Como veis, pues tiene un origen más antiguo y se ve un trazado más medieval, un poquito más irregular, y como el nuevo ensanche está configurado con calles más regulares, más ordenadas, de manera que se pueda alojar de una manera lógica y coherente a toda esta nueva población que llega a la ciudad.